Hola, buenas. Me llamo Moisés Moreno de la Universidad de Alicante en España y voy a presentarles el capítulo titulado Modelos de inteligencia artificial local y soberanía de datos en centros educativos, el caso de Oyama y Eures. El punto de partida que vemos hoy en día en los centros educativos públicos es que el profesorado adopta herramientas de IA generativa sin que nadie haya resuelto una pregunta previa y fundamental: ¿a dónde van los datos del alumnado y del profesorado cuando se introducen en esas herramientas? Nuestro trabajo propone una respuesta concreta a esa pregunta: que no salgan del centro. El problema es estructural y tiene dos dimensiones. La primera es práctica, cuando un docente introduce en un asistente comercial el nombre de un alumno con necesidades educativas especiales, por ejemplo, para pedir una adaptación curricular. Ese dato viaja a servidores que habitualmente a veces se encuentran fuera de la Unión Europea. Las condiciones de servicio de muchas de estas plataformas reservan el derecho a emplear esas interacciones para mejorar o reentrenar el modelo, salvo configuración explícita en contrario. Pocos docentes saben que existe esa opción y menos aún la configuran. La segunda dimensión es normativa. El Reglamento de Protección de Datos establece principios de minimización y limitación de finalidad que se aplican plenamente a los datos de menores. Más relevante aún, el Reglamento de Inteligencia Artificial clasifica explícitamente los sistemas de inteligencia artificial usados en educación para evaluar aprendizaje o determinar acceso como sistemas de alto riesgo, con obligaciones de gobernanza de datos y supervisión humana que las administraciones educativas no pueden externalizar sin más a un proveedor comercial. La conclusión es clara: el lugar donde se procesa el dato no es un detalle técnico, es una cuestión de cumplimiento legal. La propuesta de este trabajo parte de una distinción que resulta central para entender el argumento: los riesgos del modelo, los sesgos, calidad de las respuestas, huella medioambiental, son distintos de los riesgos de la infraestructura, que los datos salgan del centro. Podemos no poder hacer nada sobre los primeros sin acceso al código de entrenamiento, pero los segundos están completamente bajo nuestro control si ejecutamos el modelo localmente. Oyama es esta herramienta que permite la ejecución en local y permite correr modelos como Llama, Gemma o Queen u otras en un ordenador convencional, con una interfaz conversacional idéntica a la de cualquier asistente comercial y descargándose el modelo en nuestro ordenador sin conexión a internet, y por lo tanto ningún dato sale del equipo de la red del centro. Eures es un sistema operativo muy singular de la Comunidad Valenciana. Es una especie de Ubuntu personalizado, donde se apuesta por el software libre en los centros públicos valencianos, y han generado ya una infraestructura de mantenimiento centralizado y una cultura de control tecnológico que hacen posible la ejecución de la inteligencia artificial en esa parte tecnológica. La metodología es un diseño cualitativo de estudio de caso exploratorio. Lo elegimos porque no existe todavía investigación consolidada sobre el despliegue de IA local en infraestructura educativa pública. Este estudio combina tres fuentes: el análisis documental normativo, que ya hemos visto con el Reglamento de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial. La segunda, un registro técnico, porque estamos desplegando sistema o Llama sobre una imagen de Eures en equipos, en centros públicos valencianos. Y la tercera, observación de sesiones de formaciones de docentes en las distintas etapas de primaria, infantil, secundaria, bachillerato y formación profesional. Los dos primeros resultados son el diagnóstico y la respuesta técnica. En cuanto al diagnóstico, el análisis normativo confirmó que la práctica totalidad de los servicios de IA generativa de uso masivo en los centros procesan los datos en infraestructuras ajenas a la administración educativa, con condiciones de servicio que reservan el uso de las interacciones para mejorar el modelo, salvo que el usuario configure explícitamente lo contrario. Es verdad que en la Comunidad Valenciana hay un convenio de tratamiento de datos con Microsoft, pero aún así siempre recomendamos que no se suban datos personales a ninguna IA. En cuanto a la arquitectura técnica, el prototipo desplegado se basa en instalar Oyama sobre ese servicio local sobre Eures. Se descarga el modelo una sola vez y a partir de ese momento el servicio funciona sin conexión a internet. La diferencia está en el prompt, la respuesta y cualquier documento adjunto permanecen siempre en el equipo o en la red local del centro. Las sesiones en las distintas etapas dejaron 4 hallazgos cualitativos.
El primero, pues la garantía de que ningún dato sale del centro fue el argumento que más resonó, especialmente entre equipos directivos, orientadores y quienes manejan datos sensibles del alumnado y del profesorado. El segundo es la limitación esperada. Los modelos locales, al ser más pequeños, requieren mucha capacidad de máquina y producen respuestas a veces de menor calidad. Pero para los usos más frecuentes en el aula, generación de rúbricas, adaptaciones, etcétera, fue suficiente. El tercero es una barrera de percepción. El profesorado percibe la instalación de Oyama como técnicamente compleja en comparación con abrir una pestaña del navegador. Esto no es un problema técnico, es un problema de acompañamiento en la realización, en la ejecución. La cuarta, pues los equipos de mayor antigüedad del parque informático no rinden bien con este tipo de modelos, hace falta unos equipos más potentes y bueno. Y por último, pues la dimensión económica, ¿no? Los servicios de IA comercial tienen un coste variable y creciente. Una arquitectura local basada en software libre elimina las licencias recurrentes y la dependencia de decisiones comerciales de terceros. Por lo tanto, el coste es una inversión puntual en hardware. La discusión nos lleva a 4 lecturas. La primera desmonta un falso dilema. La disyuntiva entre soberanía de datos y capacidad del modelo no es una elección de todo o nada. Lo que los resultados apuntan es un patrón de uso diferenciado. Los modelos locales son especialmente adecuados para las tareas que implican datos personales sensibles. Las herramientas comerciales siguen siendo superiores para tareas generales sin implicación de datos del alumnado. Ambos pueden coexistir en un centro, cada uno para lo que hace bien. La segunda pone el valor de la trayectoria de Lliures en la Comunidad Valenciana. Son 20 años ya apostando por este sistema operativo libre, con infraestructura técnica de mantenimiento centralizado, por lo tanto ya hay cultura entre el profesorado sobre este sistema. La tercera es que el ecosistema de modelos de pesos abiertos mejora a un ritmo muy rápido. Las limitaciones de rendimiento que hemos observado en equipos modestos, con el paso del tiempo irán a mejor. Y por último, la generalización de esta propuesta no va acompañada de una política explícita de actualización de hardware. Corremos el riesgo de reproducir con la IA la misma brecha que Lliures contribuyó a cerrar con el sistema operativo. Los centros con equipos más modernos tendrán acceso a mejores modelos. Los que sean más viejos quedarán relegados a modelos de menor calidad. Esto abre esta brecha que habría que equilibrar en todos los centros educativos. Las conclusiones son claras y aplicables. El despliegue mediante Oyama sobre Lliures es técnicamente viable en centros educativos consolidados, siempre con la normativa vigente en protección de datos y en inteligencia artificial. Las 4 recomendaciones, pues desarrollar materiales formativos con tutoriales, ejemplos para cada etapa educativa, diseñar una política explícita de actualización selectiva de hardware con criterio de equidad, priorizando los centros con el parque más envejecido, diseñar un piloto en algún centro de excelencia o en centros reales para llevar a cabo una pequeña formación piloto, experiencia piloto, y explorar la integración con las plataformas institucionales ya existentes como Aules, que es un Moodle dentro de la Comunidad Valenciana en educación, Ítaca, donde está la información del profesorado, del alumnado, etcétera. Para terminar, una reflexión. Cuando se habla de soberanía digital o soberanía tecnológica, el debate suele situarse en un nivel macroeconómico y político. Europa frente a los grandes proveedores tecnológicos estadounidenses o chinos. Es un debate legítimo e importante. Pero lo que este trabajo muestra es que esa soberanía no tiene que esperar a que se resuelva a escala continental. Puede empezar ahora en un aula de un centro educativo de la Comunidad Valenciana con su sistema operativo ya Lliures para correr modelos en Oyama y por lo tanto tener nosotros el control de todos los datos y apostar por el código abierto y herramientas de código abierto. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.